Cordial saludo. Estimados oyentes, hoy vamos a ver un tema crucial dentro de la formulación de proyectos. De pronto es tan crucial que algunos formuladores y algunos capacitadores le dan un énfasis marcado al costado del proyecto, de hecho hasta a veces olvidando otros conceptos que no por ser menos impactantes son menos o más importantes. Para mí todos los conceptos que pide la metodología general ajustada son bien importantes y des en cuenta a través de los videos que hemos podido ver hasta el momento. Todos tienen una razón de ser y todos tienen una lógica dentro del desarrollo de la formulación del proyecto, pero pues el costeo es algo vital, algo muy importante. Yo doy algunos visos, si ustedes pudieron haber visto los videos de formulación de proyectos con enfoque de marco lógico, a algunos visos de lo que es el costeo, pero vamos a entrar hoy a determinar el costeo tal y como lo pide la metodología general ajustada. Tengo tres objetivos específicos. El primero de ellos es determinar los costos de un proyecto, de dónde surgen pues, esos costos. Segundo, el concepto de costos unitarios. Y tercero, el concepto de especificaciones técnicas, que son muy importantes para poder llevar a cabo las acciones de mi proyecto. Específicamente porque ustedes ya saben, lo dije desde el principio, que la metodología general ajustada es una herramienta que se utiliza primordialmente para formular proyectos de inversión económica y social de carácter gubernamental. Entonces estos dos conceptos, el de costos unitarios y el de especificaciones técnicas, adquieren una dimensión importantísima dentro de lo que es la formulación de proyectos de carácter público. Vamos a comenzar. Para costear la alternativa tengo que haber analizado cada una de ellas. Recordemos que un proyecto tiene más o menos esta estructura, un problema central. Ese problema central pasa a ser objetivo específico dentro del árbol de problemas y dentro del resumen narrativo lógica de intervención pasa a ser propósito. Las causas directas, aquí lo tengo mal porque aquí debería decir propósito, las causas directas pasan a ser objetivos específicos dentro del árbol de objetivos y dentro del resumen narrativo lógica de intervención componentes, componente 1, componente 2, y el componente tiene diferentes actividades. Primera premisa, dentro de la metodología general ajustada, la nueva que salió, la nueva versión, la MGA Web, se exige mínimo 2 actividades por cada componente. La anterior metodología, la que era de descargue de la página del Departamento Nacional de Planeación, usted podía, de hecho, yo conocí proyectos que tenían un problema central, una causa directa y una causa indirecta, y así se iba el proyecto, y así se ejecutaban los recursos. Ahora no, ahora se exige mínimo 2 componentes o 2 objetivos específicos y mínimo 2 actividades por cada componente o por cada objetivo específico. Esas actividades tienen implícito dentro de ellas un costo, y es lo que vamos a ver hoy, que es el costeo de las alternativas. Paso para costear la alternativa. Primer paso, verifico cuáles son las actividades de cada uno de los componentes de la alternativa que me van a permitir alcanzar ese objetivo específico. Es decir, tengo que verificar cuál de estas alternativas son imprescindibles y necesarias para alcanzar ese objetivo específico. En primera instancia usted podría decir, bueno, parece pueril lo que está diciendo el expositor, porque se supone que si está definida dentro de la alternativa es necesario realizarla, pero no está de más hacer esta verificación para hallar de pronto actividades que dentro de la lógica de intervención no tuve en cuenta pero que son necesarias, y algunas que de pronto no son tan necesarias. O sea, yo casi siempre realizo esta verificación en los proyectos para entrar a determinar cuáles son las actividades reales con las cuales voy a lograr alcanzar el objetivo específico que estoy determinando. Segundo, analizo todos y cada uno de los insumos que necesito para realizar esta actividad. Es decir, de la actividad surgen unos insumos y esos insumos son los que van a tener un costo. Tercero, realizo un estudio de mercado en el cual determino el valor de cada uno de esos insumos, es decir, voy al mercado y averiguo cuánto vale la libra de carne, cuánto vale la libra de arroz,
cuánto vale el ladrillo, cuánto vale el kilo de cemento. Eso lo tengo que hacer porque es la manera como yo determino el valor de cada uno de esos insumos. Cuarto, constando que el valor de cada uno de esos insumos se encuentre en precios unitarios, vamos a verlo más adelante. Es muy importante que los valores que vaya a llevar yo a la MGA estén en precios unitarios. Quinto, busco las especificaciones técnicas mínimas requeridas para cada uno de esos insumos. Y sexto, una vez realizados estos pasos, costeo la actividad por actividad y lo llevo a mi matriz de costos. Tengan en cuenta estos 6 pasos cuando ustedes vayan a desarrollar el costeo de las actividades que van a subir a la metodología general ajustada, porque indudablemente que el hacer este checklist, esta lista de chequeo, ayuda a formular mejor un proyecto. Ejemplo, en un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos a través de fomento de cultivos lícitos en el Guaviare, surgió el siguiente objetivo general: lograr aumentar la dedicación de los pequeños productores del departamento del Guaviare a los cultivos lícitos. Es decir, lo que buscaba el proyecto era aumentar esa dedicación de los pequeños productores a los cultivos lícitos. De igual manera, en reuniones con la comunidad surgieron los siguientes componentes como logros para obtener a través de los objetivos específicos: aumentar la rentabilidad de los cultivos lícitos, acrecentar la motivación de los agricultores para dedicarse a esos cultivos lícitos y mejorar la confianza por parte de los pequeños productores hacia el cambio opcional de lo ilegal a lo legal. Actividades del componente 1. Para lograr el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos se encontraron las siguientes actividades, se determinaron las siguientes actividades. Para aumentar la rentabilidad de los cultivos lícitos, primero, aumentar los recursos para fomentar y promover los cultivos lícitos, es decir, darle oportunidad a los productores que tuvieran opción de dedicarse a los cultivos lícitos y ayudarles en la parte inicial del proyecto con algunos recursos. Actividad 1.2. Asegurar la asistencia técnica adecuada y el acompañamiento permanente en el ciclo productivo de los cultivos legales para aumentar esa rentabilidad. Es decir, no solo, excúsenme la expresión, entregarles allá las semillas y los abonos y hágale, hermano, siembre y yo paso después a ver cómo le fue. No, asegurar ese acompañamiento permanente a través del asistente técnico y de otros profesionales. Actividad 1.3. Implementar las acciones multiplicadoras que socialicen los éxitos de proyectos de sustitución realizados. ¿Para qué? Para que a través de la realización de estos proyectos los mismos productores convencieran a otros productores de cultivos ilícitos de pasarse de lo ilegal a lo legal. Y eso nadie mejor que los mismos vecinos para lograr convencer a las otras personas. Entonces, actividades del componente 2. Para acrecentar la motivación de los agricultores para dedicarse a los cultivos lícitos, actividad 2.1, aumento en el conocimiento por parte de los pequeños productores de las iniciativas del gobierno departamental. Es decir, necesitábamos mejorar la institucionalidad gubernamental. Los pequeños productores allá en esa zona se dedican a los cultivos ilícitos porque el Estado no estaban los actores armados, y los actores armados eran como la parte institucional de ellos y los convencían de que se dedicaran a sembrar coca. Entonces nosotros necesitábamos aumentar esa institucionalidad en el sector. Actividad 2.2, conocimiento por parte de los productores de los requerimientos técnicos de los cultivos, y actividad 2.3, implementación de los mecanismos idóneos para seleccionar los beneficiarios del proyecto. Para el componente 3, mejorar la confianza por parte de los pequeños productores hacia el cambio opcional de lo ilegal a lo legal. Primero íbamos a implementar unas capacitaciones y habilidades estratégicas para autogestión de las comunidades o de las asociaciones productivas, es decir, no es solo ir y acompañar, no es solo ir y entregar las semillas y los abonos, sino aumentar las habilidades estratégicas de autogestión, de que ellos podían como comunidad salir adelante. Y la actividad 3.2 del componente 3 es la implementación de procesos de empoderamiento en cultura de la legalidad. Es decir, cuando nosotros queremos mejorar la confianza por parte de los pequeños productores, una buena manera de garantizar que ellos adoptan esa cultura de la legalidad es mediante el empoderamiento de la mencionada cultura. Yo, para implementar este curso o esta temática dentro del proyecto que presentamos, bajé algunos libros que se hicieron en Italia con los famosos mafiosos italianos de la mafia siciliana, donde a los hijos de los que comenzaron con la mafia
los empoderaron en cultura de la legalidad y lograron cambiar la percepción de lo ilegal y se convirtieron en empresarios de lo legal. Hasta aquí no hemos hecho otra cosa que transcribir nuestro árbol de objetivos. Es decir, la distribución de componentes y actividades surge de la reunión con la comunidad cuando construimos nuestro árbol de problemas, el cual cuando lo convertimos en positivo se convierte en nuestro árbol de objetivos. Entonces, el problema central se convierte en propósito, las causas directas se convierten en objetivos específicos y en componentes, y las causas indirectas se convierten en actividades, que es lo que hasta ahora hemos ido analizando. ¿Qué sigue? Tomar cada una de esas actividades y verificar qué insumos requerimos para desarrollar cada una de ellas. Entonces, dentro de la actividad 1.1, que es aumentar los recursos para fomentar y promover los cultivos lícitos, nosotros tenemos 5 acciones puntuales y contundentes que debemos hacer dentro de esa actividad para lograr llevarla a cabo. Primero, fomentar el cultivo de 60 hectáreas de piña. Segundo, fomentar el cultivo de 20 hectáreas de maracuyá. Tercero, 50 hectáreas de plátano. Cuarto, 150 hectáreas de maracuyá. Y quinto, 150 hectáreas de maíz. Para la actividad 1.2 tenemos 5 acciones, que es contratar el personal idóneo y necesario para acompañar a los productores en el cultivo de la piña, en el cultivo del maracuyá, en el cultivo del plátano, en el cultivo de yuca y en el cultivo de maíz. Vamos a contratar personal idóneo que los pueda acompañar durante todo el proceso productivo. Para la actividad 1.3, implementar las acciones multiplicadoras, tenemos 2 eventos, 2 acciones puntuales. Primero, un cierre comercial con un evento departamental donde invitemos a los posibles compradores de la fruta cosechada. Y segundo, que los beneficiarios puedan presentar el éxito del proyecto y sus productos ante el resto de la comunidad. Eso es empoderar en cultura de la legalidad, es decir, que ellos se conviertan en protagonistas de transmitirle a otros las bondades del proyecto. Y por la otra parte, realizar un video institucional donde también los protagonistas sean los productores que se están pasando de lo ilegal a lo legal para poder transmitirlo en diferentes instancias y en diferentes lugares. Para la actividad 2.1, aumento en el conocimiento por parte de los pequeños productores de las iniciativas del gobierno departamental, vamos a socializar el proyecto a través de los medios masivos. Esto para que la comunidad se entere que el gobierno departamental está realizando acciones de fomento de cultivos lícitos. Y segundo, socializar a través de reuniones con las asociaciones y las organizaciones base, juntas de acción comunal, el proyecto para que se puedan vincular las personas que realmente quieran y estén decididas a aportar en el desarrollo del proyecto. En la actividad 2.2, conocimiento por parte de los productores de los requerimientos técnicos de los cultivos, tenemos 5 acciones puntuales, que es contratar la asistencia técnica, personas idóneas y que tengan experiencia en el cultivo de la piña, maracuyá, plátano, yuca y maíz. Y así con cada una de ellas. En la actividad 2.3, implementación de mecanismos idóneos para seleccionar los beneficiarios, inscribimos los posibles usuarios a beneficiar, realizamos una preselección con un comité interinstitucional conformado por un representante del ejecutor del proyecto, del supervisor del contrato, el funcionario delegado por la gobernación, el representante del Consejo del Desarrollo Rural del municipio o del departamento, etcétera, etcétera. Realizamos visitas técnicas de caracterización donde georreferenciamos y verificamos las condiciones in situ en el terreno del lugar donde vamos a realizar el proyecto, que tengan fuentes de agua, que tengan impidan la destrucción por parte de otras personas o de animales, etcétera, etcétera. Seleccionamos los usuarios a través del comité interinstitucional y hacemos una reunión con los usuarios. Estas son las acciones a las cuales nosotros les vamos a hallar el presupuesto. Implementación de capacitación en habilidades estratégicas para autogestión de las asociaciones productivas. Creamos un plan de capacitación de mejoramiento de las habilidades personales, estratégicas, cognitivas, empresariales y técnicas de cada una de las asociaciones y organizaciones base. Implementación de procesos de empoderamiento en cultura de la legalidad. Vamos a convertir a los productores en protagonistas y en capacitadores o en informadores
de las bondades del proyecto ante otras personas, para que ellos adquieran un rol de importancia dentro de la comunidad y podamos llevar a nosotros los ejecutores del proyecto, el operador del proyecto pueda llevar otros posibles productores a que los que están inmersos dentro de las acciones del proyecto cuenten su experiencia y los lleven a visitar cada una de las fincas. Eso va a empoderar la cultura de la legalidad. Entonces, ya hemos determinado cada una de las acciones que debemos realizar para lograr desarrollar las actividades del proyecto. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que tenemos es que cada una de esas acciones, acciones, cada una de esas acciones, nosotros hallamos los insumos que requerimos para desarrollar esas acciones. Entonces, como estos videos se están haciendo para enseñar o acompañar en la formulación de proyectos en la metodología general ajustada, en esta metodología salen estos insumos, estos y no más. O sea que para usted ingresar los costos de su proyecto en cada una de las acciones, tiene que verificar qué cantidad de mano de obra calificada necesita, qué cantidad de mano de obra no calificada, qué transporte, qué materiales e insumos requiere, qué servicios domiciliarios si el proyecto lo amerita, otros servicios, terrenos, edificios, maquinaria y equipo, mantenimiento de maquinaria y equipo y otros gastos generales. Es decir, que dentro de cada una de estas acciones que nosotros ya hemos listado para desarrollar dentro del proyecto, debajo en nuestra matriz escribimos este cuadrito donde están los insumos, la unidad de medida, la cantidad necesaria y el valor. Y este es el costeo de la actividad. Entonces, eso en cuanto a lo que tenemos que subir a la MGA. Pero nosotros necesitamos presentar los costos del proyecto ante el supervisor, quien va a hacer las veces de supervisor o sobre el funcionario público, bien sea de la gobernación a nivel nacional o del municipio, sobre quien va a recaer la misión de supervisar las acciones del proyecto. Él debe firmar el presupuesto oficial y el presupuesto oficial debemos realizarlo en un archivo anexo de Excel bajo la siguiente estructura. Entonces, el número de consecutivo de cada insumo, el detalle, el objeto que se va a adquirir con su respectiva especificación técnica, la presentación y todo lo que conlleve a que no haya equívocos al momento de recibir el insumo, como el material de construcción, las dimensiones, el material con el que se construyó el insumo o el objeto, las dimensiones, la calidad, etcétera, etcétera. Aquí en este detalle es muy importante, vamos a verlo más adelante, las especificaciones técnicas. Dentro de la unidad es la unidad de medida expresada en términos cuantificables, es decir, número, unidad, paquete, bulto, gramo, kilo, en términos cuantificables. Su presentación, si es una unidad que conlleve otros elementos intrínsecamente, hay que decirlo. Más adelante voy a poner el ejemplo que me sucedió cuando era almacenista en un municipio y entonces un oferente quedó mal hecha la especificación técnica y la unidad de medida y nos cotizó bolsa de 100 paquetes de 5 gramos de azúcar. Aquí debería decir bolsa de 100 paquetes de 5 gramos como unidad de medida, pero aquí quedó bolsa, aquí no se especificó que era una bolsa que contuviera 100 paquetes, no la cotizaron lo que cuesta una bolsa de 100 paquetes de 5 gramos de azúcar y nos entregaron 5 paquetes de 5 gramos, porque quedó mal hecha la unidad de medida. Entonces es necesario que aquí lo que estoy intentando decir es que no haya equívocos con lo que vamos a recibir. Cantidad, la cantidad necesaria para el proyecto, el valor unitario expresado en cuanto a las especificaciones técnicas y la unidad, el valor unitario, si aquí en la unidad dice bolsa o paquete de 100 bolsitas de 5 gramos, el valor unitario es de esa bolsa que contiene 100 paquetes. Si decimos paquete de 5 gramos,
indistintamente en la presentación que venga, puede venir una bolsa de 100 paquetes, puede venir una bolsa de 200, una bolsa de 500, un bulto de 1000. El valor unitario está relacionado con la unidad de medida y con la especificación técnica. Y el valor total, que es la multiplicación del valor unitario por la cantidad. Esta presentación debemos anexarla en un formato de Excel a los costos del proyecto. Continuamos. Determinación de insumos. De las acciones 1.2 a 1.5 de nuestro ejemplo que estamos tomando de la sustitución de cultivos ilícitos a lícitos, entonces las acciones dicen contratar el personal idóneo y necesario para acompañar a los productores en el ciclo de cada uno de los 5 cultivos escogidos. La mano de obra calificada está compuesta por un coordinador general, un coordinador administrativo, coordinador técnico, contador público, asesor jurídico y psicólogo. Y la mano de obra no calificada, una secretaria técnica de campo, un técnico en sistemas, una secretaria administrativa y un personal de apoyo técnico y administrativo. Nosotros determinamos qué mano de obra calificada, qué mano de obra no calificada, decimos la unidad de medida, aquí podría ser días, meses, horas, el valor unitario, y así vamos construyendo nuestro proyecto. Ya hemos determinado los insumos para la primera acción de la primera actividad. ¿Qué hacemos ahora? Recuerde, muy importante, tiene que expresar cada insumo bajo 2 variables: precios o costos unitarios y especificaciones técnicas. Entonces vamos a entrar ahora a analizar lo que son los precios o costos unitarios y lo que son esas especificaciones técnicas. Precios o costos unitarios. Es una de las características más importantes de los proyectos. Los proyectos se formulan para saber específicamente 2 cosas: qué cantidades se requieren de cada insumo y cuánto vale cada insumo. Para eso se formulan los proyectos, es un principio básico de la planeación. Yo les he comentado, viene desde hace 2000 años ya Jesucristo hablaba de este principio. Si tú te vas a enfrentar a un rey enemigo, antes de ir a enfrentarlo, hay un versículo de la Biblia que dice: tú te debes sentar y saber qué fuerzas tienes, qué fuerza tiene el rey. No vaya y sea, nos dice Jesús, que salgas y hagas el ridículo. Entonces desde la misma Biblia hace 2000 años nos dice que los proyectos buscan es contestar estas 2 preguntas: qué cantidades se requieren y cuánto vale cada insumo. Es decir, los proyectos nos transmiten las necesidades en cuanto a costos y cantidades. Por eso, el proyecto es una de las herramientas de planificación más importantes en la era moderna. Por lo anterior, cuando yo expreso como unidad de medida global, no estoy determinando cantidades. Aquí lo que quiero decir en precios y costos unitarios es que no podemos escribir o determinar dentro de nuestro proyecto ningún insumo o ninguna actividad que diga global. Les voy a decir algo, porque he visto algunos proyectos así. Celebración del Día de los Niños, global, 5 millones de pesos. Entonces esos 5 millones de pesos puede ser la contratación de un solo payaso que vale 5 millones, o la contratación de los sándwiches que valen 5 millones, o la contratación de la decoración del lugar que vale 5 millones. Ahí ese valor global no es permitido dentro de los proyectos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que en un proyecto nunca se puede expresar la unidad de medida como global. Siempre hay que expresarla en el concepto de mínima expresión. ¿Cómo así mínima expresión? Entonces aquí lo que yo les digo para que ustedes comprendan mejor lo que yo estoy diciendo y para intentar explicarme de la mejor manera, es que nos tenemos que devolvernos al concepto de primaria que nos enseñó que la unidad, ¿qué es? La unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Ese es un concepto que aprendimos en primaria. ¿Qué es la unidad? La unidad es aquello que es indivisible. Nos enseñó nuestra profesora o nuestro profesor de matemáticas. Es decir, que si en la definición de medida usted puede fragmentar o dividir el concepto, no está expresando como precio o costo unitario. Es decir, en la unidad de medida, si usted de una manera u otra o el evaluador del proyecto puede dividir o fragmentar esa unidad de medida, no lo está expresando en precio o costo unitario. Ejemplo, en un proyecto que plantea la construcción de un muro en drywall,
doble cara, el formulador puede colocar que se requieren 25 metros cuadrados de muro y que cada metro cuadrado sale a 55.000 pesos, por lo que los 25 metros cuadrados cuestan 1.375.000. Pero otro contratista cotiza los mismos 25 metros cuadrados a 62.800 el metro cuadrado. La pregunta es, como no está en valores unitarios, ¿cómo hace el formulador para saber cuál es el mejor precio en cuanto a calidad y economía? ¿Cómo hacer para saber? Respuesta, con el análisis unitario de precios. Aquí estoy poniendo, de pronto ustedes no alcanzan a verla muy bien porque pues es un video artesanal que no está editado. Estoy poniendo cómo se presenta el valor o los precios unitarios del metro cuadrado de drywall doble cara, donde están conceptos como cinta de papel, frescasa, masilla, perfil, placa, Sikaflex, tornillo, etcétera, etcétera. O sea, que el muro conlleva todos estos elementos. Unidad de medida, unidad. Esto ya no se puede dividir. Un tornillo no se puede dividir por medio tornillo o por tantas vueltas que tenga el tornillo. No, no se puede dividir. Aquí está el valor unitario, el valor total. En el segundo ítem está la mano de obra. Dice un oficial más 2 ayudantes, unidad de medida, hora, rendimiento 3.000, no sé si son metros o centímetros, valor unitario 1.246, valor total. Equipo y herramienta, herramienta menor, o sea, aquí en este valor unitario de precios, el muro, el metro cuadrado de muro drywall se divide en todas estas unidades. Entonces yo ya sé por qué a uno o a otro le sale a 50.000 o a 62.000. Porque entro a analizar si me están vendiendo vinilo tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y en eso varían los precios. ¿Qué quiere decir el análisis unitario de precios o APU? La hechura de un muro de drywall conlleva más materiales, cinta, masilla, perfiles, placas, tornillos, vinilo. Si yo pongo en el proyecto la hechura de un muro de drywall y el valor global, pueda que me coloquen materiales no de primera, sino de segunda o de tercera, y así sale menos costoso, pero sacrificando calidad. Por eso hay que siempre analizar en unidades todos los precios, en unidades. Y la unidad ya aprendimos que es aquello que no se puede dividir. Ahora, esto de los APU, los ingenieros y los arquitectos lo conocen muy bien porque ellos saben que absolutamente todas las obras se tienen que presentar en análisis de precios unitarios. El problema son los proyectos sociales. La pregunta es, ¿hay que colocar los precios en valores unitarios? La respuesta es sí, especificando cada uno de ellos. Ejemplo, si la actividad es ejecutar un taller reflexivo y de empoderamiento en el que se fortalezcan las competencias de participación ciudadana de los jóvenes, hay formuladores que escriben ejecutar un taller reflexivo de empoderamiento, unidad de medida, taller, cantidad 1, valor unitario 5.500.000 y se fue el proyecto. Pero lo que yo les digo, estos 5.500.000 yo no sé en qué se los van a gastar, no sé en qué los van a invertir, no sé qué estoy adquiriendo. Pueda que me traigan aquí una persona que escasamente sepa leer y escribir y él es el tallerista y dura hablándome 2 horas y eso no vale 5.500.000. Entonces tengo que irme a valores unitarios. Ahora, siempre la pregunta va a ser, pero si otro contratista cotiza el mismo taller a 10 millones de pesos, ¿cómo sé yo como formulador o cómo sé yo como funcionario público cuál es la mejor opción en cuanto a calidad y precio? Respuesta, por análisis de costos unitarios. Entonces me dice, ítem 1, valor hora profesional requerido según perfil. Ese profesional me está cobrando a 60.000 pesos la hora. Si el otro vale 10 millones, seguramente me va a cobrar a 100.000, por decir algo. Logística, sitio adecuado para dictar el taller, es decir, un sitio adecuado para dictar el taller, me sale la hora a 50.000 pesos. En el otro lado puede que me salga 150.000. Valor hora computador portátil, alquiler, 30.000 pesos. Valor hora alquiler videobin, 35.000. Entrega de 40 juegos de fotocopias con bibliografía, 850, y me sale valor total taller por grupo de 40 personas, 2 horas, 500.000 pesos. Entonces, dependiendo del número de horas que lleve el taller y el número de personas, puede llegar a costar 5.500.000 o puede llegar a costar 10 millones de pesos. Es importante
el análisis unitario de precios o análisis unitario de costo. Entonces, ya sabiendo cuánto cuesta por 2 horas el taller, ahora sí podemos, con el análisis unitario de costos, verificar cuál de los dos oferentes me está dando mejor precio. Ejecutar un taller reflexivo de empoderamiento en el que se fortalezcan las competencias de participación ciudadana de los jóvenes. Valor por 2 horas de taller de acuerdo a costos unitarios anexos. Hora, cantidad de requerida 11, o sea, 11 espacios de 2 horas a 500.000 pesos me vale 5.500.000. O sea que si lo hago en valor, en precios unitarios, el que me vale 10 millones de pesos, esto debe estar mucho más alto. Y si son las mismas especificaciones técnicas, ya puedo tomar una decisión mucho más acertada. ¿Ven lo importante de los valores unitarios? Pregunta, ¿y eso es todo? No. Ya hemos visto lo importante que es analizar los costos o los valores unitarios de un proyecto, pero hay otro requisito indispensable y es el concepto de especificaciones técnicas. Vamos a entrar a analizar qué son las especificaciones técnicas. Es otro requisito indispensable para costear el proyecto. En varios tipos de proyectos, por ejemplo en los que buscan la ejecución de presupuestos de inversión públicos, es decir, gubernamentales, no se pueden escribir marcas. Hay muchos proyectos que me dicen no me escriba marcas, porque cuando usted me escribe marcas, significa que está sacando, está dejando por fuera a todos los otros fabricantes del mismo insumo. Es decir, hay esferos Parker, hay esferos Kilométrico, hay esferos Vic. Entonces yo no puedo escribir esferos Parker porque no puede participar ni los Kilométrico ni los Vic. Entonces, esto deja por fuera a otras posibles participantes. Verbigracia a todas las otras marcas que no fueran las especificadas en el proyecto, y por derecho a la igualdad, eso la ley lo prohíbe. Cuando son proyectos públicos, pero hay algunos proyectos privados que también, para buscar mejores precios, dicen no me coloquen marcas, colóquenme especificaciones técnicas. La pregunta es, ¿cómo asegurar que estoy necesitando un elemento específicamente? La respuesta es por medio de la especificación técnica. Pregunta, pero en últimas, ¿qué es la especificación técnica? Es una descripción detallada. Ojo, sin especificar la marca, o sea, sin decir marca, tengo que detallar muy bien cuál es el elemento que voy a adquirir. ¿Y qué detallo? Los atributos físicos y de calidad que debe tener el objeto material y no material que estoy adquiriendo en el proyecto. Eso se llama especificación técnica. Ejemplo de especificaciones técnicas. El ejemplo, yo creo que el más traído en estos talleres o en estas capacitaciones. Almuerzo. Entonces yo puedo costearlo así. Número 1. Detalle, almuerzo, unidad de medida, almuerzo, cantidad requerida 1000 o unidad de medida, unidad, valor unitario 8500, valor total 8.500.000. La pregunta es, ¿qué estoy adquiriendo por este almuerzo? Estoy adquiriendo sopa, estoy adquiriendo seco, estoy adquiriendo carne de res, carne de pollo. ¿Qué estoy adquiriendo? Yo les propongo que la especificación técnica debe quedar así. Almuerzo consistente en sopa de mínimo 250 mililitros de verduras, pasta o pasta. Seco consistente en arroz blanco saborizado de coco, de verduras, de zanahoria, de mínimo 80 gramos. Porción de proteína de origen animal, pollo, carne de res, pescado o carne de cerdo, de mínimo 125 gramos. Ensalada de verduras o ensalada de frutas y verduras, mínimo de 80 gramos. Papa, plátano o yuca, mínimo de 80 gramos. Y jugo de fruta natural de 200 mililitros. Esta especificación técnica, des en cuenta que es muy diferente a esta. Aquí estoy diciendo cómo debe venir mínimo el almuerzo. O sea, la especificación técnica, yo digo, me deben echar un pedazo de carne mínimo de 125 gramos. Si ya el oferente quiere meter dentro del almuerzo una porción de carne de 250 gramos, yo no tengo problema, porque me está cumpliendo la especificación al mismo costo. ¿Logramos entender? No es fácil, vuelvo y digo, subir esto en videos, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que ustedes lleven la idea de lo que es la especificación técnica. Implicaciones de no especificar los elementos. En el anterior ejemplo, en el primer caso, no sabemos qué lleva el almuerzo. Entonces, si lo dejamos así, el contratista nos puede aparecer con cualquier cosa y debemos recibirlo, porque el error fue del formulador. Es decir, nos puede aparecer, y lo he visto así, un almuerzo consistente en sopa, eminentemente aguada, una tacita de sopa aguada, casi sin una papa dentro de la sopa, arroz,
y un pedazo de carne. De verdad, se lo digo de corazón, lo he visto así, cuando no hay una especificación técnica. Sin embargo, en el segundo caso sabemos que el almuerzo debe llevar sopa y seco, que debe llevar proteína de origen animal, no nos puede aparecer con proteína de origen vegetal, soya, etcétera, etcétera. Ensalada de verduras o frutas, o ensalada de verduras y frutas, acompañante de papas, plátano y jugo. Cada uno de estos elementos mínimo con un peso específico. Esto me evita muchos equívocos, porque si el contratista es tacaño, o es vegetariano, o es vegano, va a dar un almuerzo según sus percepciones y no necesariamente lo que yo estoy adquiriendo por 8.500 pesos. Ejemplo de otros objetos materiales. Alquiler de sillas individuales plásticas para adultos, unidad 2000. Alquiler de mesas plásticas para adultos de 4 puestos. Aquí está mal redactado. Alquiler de mesas de 4 puestos plásticas para adultos, no para adultos de 4 puestos. Alquiler de manteles blancos de tela tipo terlenca, cubremanteles de tela de satín, color naranja para vestir la mesa principal, la cual debe tener capacidad para 10 puestos. Aquí estoy especificando, estoy diciendo, ármeme mesas, sillas, manteles, cubremanteles, estoy diciendo el color, estoy diciendo todo, el valor unitario. Alquiler de vestidos blancos para 10 sillas de la mesa principal, estoy diciendo que la mesa principal debe ir con las sillas vestidas. Y eso me permite analizar si otro oferente con las mismas especificaciones técnicas me da otro precio. En el anterior caso sabemos que las sillas deben ser plásticas para adultos, que las mesas deben ser plásticas y de 4 puestos, que deben ir manteles blancos de tela y cubremanteles de satín. Los manteles blancos, los cubremanteles color naranja, las sillas de la mesa principal vestidas con vestidos de tela blanca y los lazos de tela. No hay lugar a equívocos. Puede que de pronto los que están viendo el video digan, yo luego le agregaría más cosas. Perfecto, bienvenido. Entre más especificado esté el elemento, mucho mejor, créanme. En esto no hay que tirarle pereza. Pero ¿qué pasa con los objetos intangibles? Con mayores razones hay que especificar para que al contratista no le quede la menor duda de lo que el proyecto espera recibir. Cuando los objetos son intangibles, estoy diciendo con mayores veras hay que especificar. Ejemplo, ¿cuánto vale una hora de capacitación? Las universidades pueden pagar entre 25.000 a 50.000 pesos la hora del profesional, pero hay conferencistas en Colombia que cobran más. Pongo el ejemplo que en Giorito, Yocoy, cobran 9 millones de pesos por una charla de 2 horas. Jorge Duque Linares, yo lo he visto, cobra hasta 30 millones de pesos por una charla de un día. Miguel Ángel Cornejo cobraba hasta $60.000. Álvaro Uribe Vélez cobra hasta $50.000. ¿Cuánto vale un conferencista? ¿Qué hacer en estos casos? Entonces la pregunta es, ¿cuánto está bien pagar por una charla? ¿$50.000? ¿60.000? ¿30 millones? ¿10 millones? ¿Cuánto está bien? Depende de la especificación técnica. Entonces yo estoy diciendo marco jurídico, metodología de compartimiento experiencial, producto esperado, que los beneficiarios aprendan la manera como en un concurso con la legislación actual puede fortalecer su asociación. Duración 2 horas, número de beneficiarios por taller 40, personal requerido, abogado con especialización en derecho civil, debe conocer la legislación respecto a ONG, de no contar con posgrado en las áreas descritas, debe contar con experiencia comprobable de por lo menos 2 años en docencia universitaria en asignaturas acordes con la temática del taller. Esta especificación técnica es lo que le da el valor, señores, al contrato. Si yo voy a decir, como no puedo decir, voy a contratar específicamente a Jorge Duque Linares, entonces la especificación técnica sería un conferencista de reconocido nombre a nivel nacional, que tenga programa de televisión, que tenga libros, que edite, 30 millones de pesos, dependiendo de la especificación técnica. Pero no podemos contratar a Pepito Pérez por 30 millones de pesos porque nos vamos a meter en líos. ¿Qué analizamos del anterior ejemplo? Sabemos exactamente los temas que va a dictar, especificamos la metodología, no es un taller estilo clase magistral, es un taller de compartimiento experiencial, definimos el producto esperado del taller, determinamos la duración y el número de personas mínimo que deben asistir, precisamos el profesional que estamos contratando en cuanto a área del saber, experiencia general y experiencia específica, fijamos los elementos adicionales con que debe contar el conferencista y por eso podemos determinar cuánto le vamos a pagar. Esa es la especificación técnica, señores. Aquí
hay especificaciones técnicas para que ustedes se diviertan. Ustedes saben que yo subo el video, pero también envío las diapositivas. Aquí, por ejemplo, hay uno sobre publicidad móvil, perifoneo. ¿Cuál es el equipo que estamos pagando? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el horario? Aquí hablamos de cuñas radiales, cómo debe estar conformada la cuña, etcétera, etcétera. En esta hablamos con papelería acorde para tomar información de los asistentes al evento. Describimos aquí el cuadernillo en papel propalcote, media carta, 2 tintas con las hojas necesarias, etcétera, etcétera. Papelería para realizar el proceso de inscripción, con cuadernillo en papel propalcote, media carta, 2 tintas, acta de compromiso, hoja de papel digitada para aportar la mano de obra no calificada, operarios que se requieren durante el desarrollo del proyecto. Está la especificación técnica de absolutamente muchos elementos que uno pueda que no los maneje a diario en los proyectos, pero que nos va a ayudar a determinar cuando estemos leyéndola una por una cómo es la especificación técnica para no tener problemas en el proyecto, y lo mejor o lo más importante para poder determinar el valor unitario de cada una de ellas. Diferente una cuña radial de 30 segundos que se emite cada hora durante el día a una cuña radial de 1 minuto que se emite una vez al día para allá a las 12 de la noche. Diferente valor. Entonces, esa especificación técnica tenemos que conocerla muy bien. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta en nuestro costeo del proyecto? Importantísimo la unidad de medida. La unidad de medida debe ser en términos de unidad, ya se dijo, debe ser indivisible, no debe lugar a equívocos. Ejemplo, el azúcar viene en presentación de bulto de 50 kilos, bulto de 20 kilos, bulto de 10 kilos, bulto de 5 kilos, paquete de 2.5 kilos o 5 libras, paquete de kilo, paquete de libra, paquete de 100 bolsas de 5 gramos. Toda esta es la presentación de azúcar. Debemos decir qué unidad de medida es la que estamos adquiriendo. Paquete de 100 bolsas de 5 gramos o paquetes de 5 gramos. Vamos a comprar 50.000 bolsas, indistintamente como nos lo presenten, pero es lo que estamos adquiriendo. ¿Cuál de todos ellos estamos comprando? Pues el que especifiquemos dentro de nuestro proyecto. No hay que dar por hecho que el precio garantiza la presentación. Ojo, importantísimo esto. Hay algunos formuladores que dicen, no, pero es que yo sé que estoy comprando, es que 80.000 pesos no vale una bolsa de 5 gramos. Pero si usted no lo especifica muy bien, el contratista le va a dar la bolsa de 5 gramos a 80.000 pesos. A mí, ¿saben con qué me resultó la contratista el día que me sucedió? Diciendo, doctor, ¿y entonces usted cómo quiere que yo gane dentro del proyecto? Si esa era mi utilidad, yo lo hice a conciencia y esa era mi utilidad. Tocó meternos en líos jurídicos porque no estuvo bien la especificación técnica. Yo he visto proyectos así, lo que les estoy contando: azúcar bolsa de 5 gramos, unidad, paquete, cantidad 100, valor unitario 2.500, valor total 250. Y han entregado 100 bolsitas de 5 gramos cobrando 250.000 por esas bolsas, cuando el precio del mercado es 2.500 el paquete de 100 bolsas. Ojo, porque yo he visto esto dentro de los proyectos. He visto proyectos así. Detalle: comida para cachama o mojarra en harina al 45% de proteína de origen animal. Unidad, bulto, cantidad 80, valor 85.000. Y aquí estoy diciendo, aunque el precio de 85.000 es por un bulto de 40 kilos, he visto que el contratista ha entregado bultos de 20 kilos porque en el mercado hay presentación de 20 y de 40 kilos y el proyecto no lo especificó. Señores, el contratista nunca va a perder. Entonces, hasta aquí dejamos nuestro video del costeo del proyecto. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Lo que le digo, y vuelvo, insisto, esta presentación es un archivo anexo en Excel del costo del proyecto que se lleva a la MGA. Deben tener valores totales iguales, ¿no? Valga la aclaración, no lo dije dentro del video, pero si en el proyecto el archivo de Excel me vale 50 millones de pesos, en la MGA no puedo colocar 49.999.999. Tienen que ser valores exactamente iguales. El archivo anexo del presupuesto y lo que digito en la MGA. Muchas gracias y hasta una nueva presentación.